Libro de Romanos, capítulo 4, verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hoy vamos a mirar el primer ingrediente que Jesucristo trajo el día que nació, cuando fue enviado a la tierra. Uno de ellos fue la esperanza. Todos estamos relacionados con esa palabra. La esperanza es el deseo de que algo suceda. Y la fe es la confianza de que algo va a suceder. Son dos ingredientes diferentes, pero que trabajan unidos. Usted debe tener esperanza, pero unido a la fe. Hay esperanza, pero necesitamos la fe. Hay fe, pero necesitamos la esperanza. Es una necesidad para la vida normal. Y también es una principal arma contra todos los impulsos del fracaso. La esperanza nos lleva a creer que un día las cosas estarán cambiando. La esperanza nos dice que un día seremos restaurados. La esperanza nos mantiene vivos. Esperanza y fe van tomados de la mano. Usted no los puede separar. La mayoría de las personas se adaptan más a lo que es la fe y se agarran a lo que es la fe y la fe y la fe. Y tiene que ser así. Pero la esperanza es la base, es el cimiento que hace que la fe se sostenga. Porque va unida también con lo que se llama la perseverancia. La esperanza nos da la fuerza para seguir esperando en un futuro brillante. La esperanza es un absoluto. La esperanza es el fundamento de la fe y el amor, de donde brotan y se sostienen por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que Abraham fue llamado a la edad de 60 años. Toda la historia de Abraham está en el libro de Génesis, en el capítulo 12, donde Dios lo llama, y la manera en que lo llama fue de una manera sencilla y práctica. Dios, a la edad de 60 años, llama a Abraham, le dice que lo iba a bendecir, pero Abraham le tomó tiempo para aceptar y para encaminarse hacia esta promesa. Vivió 15 años más esperando. Desde los 15 años en adelante empieza un suceso, una transformación en la vida de Abraham que él nunca se imaginó tener. Abraham recibe la palabra y obedece. ¿Qué hizo Dios? Es la pregunta para convencer a Abraham. La Biblia no nos dice. Abraham creyó. No sé qué hizo Dios para convencer a Abraham de que le obedeciera, porque la Biblia no registra qué fue lo que hizo Dios, ni qué fue el momento que utilizó para hacerlo. Abraham solamente escuchó a Dios y salió. A la edad de 75 años Abraham sale, pero no solo. Se llevó parte de un gran equipaje, entre esos su sobrino, y empezó una jornada. Dios le había dicho: vete que yo te voy a bendecir a una tierra donde tú no sabes dónde será. Es la misma manera para nosotros. Nosotros creemos por fe y tenemos esperanza de que las cosas un día cambiarán. Todos estamos esperando que haya un cambio, ¿verdad? En alguien, en algún familiar, tal vez en nuestra vida. Tal vez queremos ver un cambio
en nuestro hogar, en nuestra relación matrimonial. Dios viene de una manera soberana a la vida de Abraham. Lo llama y le dice: te voy a bendecir. De la misma manera que Dios ha hecho con nosotros. Y tenemos que esperar un proceso. Abraham, dice la Escritura, que era llamado un padre de muchas gentes, pero no tenía hijos. Era rico, tenía de todo, pero no tenía lo más preciado, su hijo. Cada vez que visitaban a Abraham, era cuestionado porque no tenía hijos. Te llamas Abraham, pero no tienes hijos. De la misma manera como tal vez nos dicen a nosotros o te lo dicen a ti: eres creyente o has abrazado la verdad, pero te falta algo. Muchas veces vienen a compararnos. Abraham estaba de esa misma manera. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, dice la Escritura, si usted quiere ir conmigo allá, un día Abraham estaba un poco preocupado ya. A la edad de 86 años, Abraham tiene una experiencia como esa. En el capítulo 15 de Génesis, dice la Escritura: después de esto el Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera será grande. Abraham respondió: Señor, ¿qué me vas a dar? Estoy sin hijo. Este mayordomo que está conmigo será el que vaya a heredar. También dijo esto: no me has dado descendencia, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pero el Señor vino y le dijo esto: no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te va a heredar. Lo llevó afuera y le dijo: mira los cielos, cuenta las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿En qué conoceré esto que la he de heredar? Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y todo esto lo tomó Abraham, lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Abraham trae una ofrenda al Señor. El Señor le dice: pártelas. Pone a un lado una parte, las extremidades de aquel animal, y en el otro lado la otra parte. Quedó un camino abierto. Esos animales derramaban su sangre porque la sangre quedó vertida sobre el camino. Así era que se hacían los pactos en la antigüedad. Se partía el animal y la persona caminaba por el camino o por esa senda. Y cuando él o la persona caminaba ese sendero, iba pisando, iba haciendo un pacto que se llamaba un pacto de sangre. Y cuando él iba avanzando, tenía que pronunciar algo como estas palabras: así me haga Dios y aún me añada, si no cumplo lo que estoy diciendo. Era un pacto de sangre. Era un pacto real. Ese fue el pacto mismo que hizo Dios con nosotros en la humanidad, enviando a Jesucristo, derramando su sangre por nosotros. Dios, dice la Escritura más abajo, verso 17: sucedió que puesto el sol se estaba oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Dice la Escritura que hubo una antorcha de fuego que pasó por el medio de esos animales, de esa sangre. Ese era Dios mismo pasando por ahí, aunque Dios no necesita hacerlo, pero lo hizo. Y esa palabra que Dios le dijo a Abraham, ese pacto se lo cumplió. De la misma manera que todo lo que está escrito aquí en la palabra es para usted y es para mí. Es un pacto que está escrito. Si Dios lo dice en su palabra, usted lo debe agarrar.
Porque lo que sostuvo a Abraham fue la palabra que Dios les dio. La esperanza, dice la Escritura, que es para aquellos que están entre los vivos, no para los que están entre los muertos. La esperanza siempre está relacionada en momentos difíciles. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 1, verso 8, dice la Escritura que Pablo estaba en momentos difíciles y él mismo dice, aún perdimos la esperanza de vivir, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, quien resucita a los muertos. Amén. Libro de Hechos, en el capítulo 27, verso 26, cuando Pablo iba para Roma, la Escritura dice que las cosas se complicaron en alta mar, vinieron vientos fuertes que golpearon aquella nave duro y por más de 2 semanas estaban en alta mar perdidos. Habían más de 200 personas en esta embarcación, pero Pablo estaba allí y él dijo estas palabras: no teman, porque Dios estará con nosotros. No pierdan la esperanza. Lucas escribe diciendo estas palabras: perdimos la esperanza de vida en alta mar. Pero Pablo dijo: Dios está con nosotros. El ángel de Dios está aquí entre nosotros. Eclesiastés, en el capítulo 9, verso 4, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es, escúcheme bien, perro vivo que león muerto. Libro de Ezequiel, en el capítulo 37, verso 11 en adelante, cuando Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle de huesos que estaba completamente seco, en gran manera, Dios le pregunta al profeta: Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? Ezequiel dijo: Señor, solamente tú lo sabes. Cada situación por la cual nosotros estamos atravesando, Dios sabe lo que va a suceder. A veces nosotros tal vez nos metemos mucho en las situaciones y creemos y empezamos a pensar que si eso va a cambiar o no va a cambiar. Cuando las situaciones estén tan difíciles, tan complicadas, que usted no ve salida para esa situación o para desarrollar ese caso, deje que Dios haga las cosas. No meta las manos, espere en Dios. El problema es que cuando nosotros no esperamos en Dios, cometemos grandes dificultades, comenzamos a desviar lo que Dios tiene para nosotros. La Escritura dice que cuando Abraham ya tenía 86 años, entonces Sara le dice a Abraham: no vamos a poder tener el hijo de la promesa, pero yo te doy una mejor idea. ¿Por qué más bien no te llegas a una de mis siervas? Para ese entonces, en la tierra de Ur de los Caldeos, cuando la mujer, la esposa, no le daba hijos al varón, entonces esa cultura, esa tradición le permitía a la mujer entregarle la sierva o la esclava para que el esposo tuviese hijos a través de ella. Y cuando la esclava tuviese ese hijo, entonces la esclava debía dárselo a su señora, a su ama, y luego la señora se lo daba al varón y le decía: aquí está el hijo que tú necesitabas. Por eso Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu cultura, sal de todo aquello a lo cual has estado ligando, porque Dios quería hacerlo nuevo. Es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, que nosotros hemos sido llamados a salir de nuestra tierra. La Escritura nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, que el que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todo tiene que ser nuevo en nosotros, que no podemos aplicar nuestras experiencias del pasado para hacer las cosas de Dios. Y es lo que a veces sucede en nuestras vidas. La mayoría de las personas quieren cambiar o transformar las cosas en su hogar, en su vida, con la experiencia o la sabiduría o la sapiencia que agarraron del mundo. Pero Sara hizo esto porque se sentía que había una necesidad urgente para Abraham, porque los años estaban pasando, ya eran 86 años de vida de Abraham. Sara tenía 76 años y la promesa no llegaba. Entonces es cuando nace ese hijo y Abraham pudo decir: este va a ser. Pero ese fue el hijo habido, escúcheme, fuera de lo que Dios había dado. Cuando nosotros metemos la mano, metemos nuestra experiencia en las situaciones difíciles, nos vamos a encontrar enfrentando, escúcheme bien, situaciones difíciles, lamentables y dolorosas por no esperar.
La mayoría de las personas dicen es que yo tengo fe, y esa fe los lleva a obrar de una manera apresurada, alocada, y cuando se meten en problemas y están en esas dificultades difíciles, entonces dicen, Dios mío, ¿qué pasó? Yo tenía una palabra, pero el Señor te dice, ¿por qué no me esperaste? Dios le había dado una palabra al rey Saúl, el primer rey de la nación de Israel. Le dijo a través de Samuel, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y en última instancia, al séptimo día, pasando estos días, yo ofreceré el sacrificio. Hubo un momento difícil en la vida del rey Saúl, cuando estaba enfrentando a los filisteos, a los grandes enemigos de Israel. Y entonces todo Israel se le estaba desertando, los hombres se estaban yendo y Saúl estaba solo. Era mediodía y estaba esperando al profeta Samuel. Dios le había dicho a través del profeta Samuel que debía esperar la hora del sacrificio, que era a las 3 de la tarde. Saúl estaba asustado, eran las 2 de la tarde, ya le quedaban pocos hombres, y entonces mandó a traer el sacrificio, el altar, y empezó a ofrecerlo. Después de que ofrece el altar, el sacrificio, llegó el profeta Samuel. Por no esperar. La esperanza nos da paciencia y nos lleva a esperar. Abraham, después de que sucede todo esto, creyó que era el hijo, pero Dios le dijo, no es la manera, no es la forma, ese es tu hijo, yo tengo uno mejor. Abraham creyó a Dios. ¿Por qué le cree? La Biblia no nos dice. Abraham se aferró nomás solamente a lo que Dios le había dicho, como nosotros también debemos creer en Dios. Dios llamó a Abraham. Es Dios quien llama. Es Dios quien llama, no nosotros queriendo creer en Dios. Es Dios quien abre las puertas para que nosotros le creamos. Nosotros por sí solos no podemos hacer nada. Es Dios quien trabaja en el corazón de las personas. A veces nosotros queremos hacer nuestras propias estrategias, queriendo trabajar en el corazón de las personas. Deje que el Espíritu de Dios trabaje en la vida de ellos. Usted lo único que debe hacer es esperar. Ese era el hijo de la carne. El esfuerzo de Abraham, humanamente. Pero el hijo de la promesa, dice la Escritura, llegó, de acuerdo a Romanos, capítulo 4, versos 18 y 19, cuando Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Hay una esperanza en nosotros, pero hay otra esperanza, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años. Miren esto, dice la Biblia, no se debilitó, él creyó en esperanza contra esperanza. Pareciera que hubiesen dos esperanzas. Cuando la Biblia dice que hay en esperanza, es la esperanza de Dios en la cual nosotros debemos creer y confiar. Y luego hay que batallar contra la otra esperanza, contra nuestras batallas, nuestros pensamientos. ¿Qué fue lo que batalló Abraham? Abraham entendió, dijo, ya tengo 100 años, ya esto está acabado. Sara tiene 90 años, no puede generar vida. Me rindo, entrego todo esto. Abraham no era débil en la fe. La Biblia dice que él no se debilitó en la fe, pero cuando dice que no se debilitó en la fe, lo que está diciendo es que ya él entendió, quiero que abra bien su entendimiento, que él entendió que tenía 100 años, que su esposa tenía 90 años y que era imposible que hubiese un hijo. De la misma manera como usted y yo debemos rendirnos, entender que hay cosas que humanamente, se lo vuelvo a repetir, hay cosas que humanamente serán imposibles humanamente de transformarlas o cambiarlas. Usted debe entender que eso se queda así. Que cuando nosotros rendimos eso, entonces es cuando Dios se mueve de lo natural a lo sobrenatural. Dios hizo producir en Sara, la misma mujer de 90 años, hizo producir vida.
Ríndale al Señor lo que usted está queriendo cambiar por sus propias fuerzas. Entrégueselo. Dile, Señor, no voy a perder la esperanza en ti. ¿No es así que cuando nosotros estamos viendo un cambio en alguien, en una persona, un familiar, o en el negocio, en todas las cosas, nos emocionamos? Nos emocionamos. Pero cuando las cosas de repente dan un giro y se vuelven otra vez para abajo, la expresión es: ¿qué pasó, Dios? ¿No me amas? Señor, ¿qué sucedió? Porque a mí he visto otros cambiados o transformados. ¿Por qué, Señor, tanto tiempo he esperado? Ahora la pregunta es: ¿cuánto tiempo hemos estado esperando? Abraham esperó 25 años. Pero es que mientras iban pasando los años, escúcheme bien, Abraham iba madurando, iba fortaleciendo su fe. Y la fe fortalece y da vigor a nuestro cuerpo. Vigoriza nuestro cuerpo, nos da energía. La fe nos da la fuerza para creer que lo veremos. Y la esperanza nos dice que el deseo que está en tu corazón se hará una realidad. No se debilitó Abraham. Ismael nace de una manera habitual y es un representante viviente de todos aquellos que creen que pueden cumplir la voluntad de Dios a través de un esfuerzo humano. Pero Isaac nace y es el hijo de la fe, nacido de un milagro sobrenatural. Y es lo mismo, escúchenme bien, guarde esto. Es lo mismo que sucede si nosotros queremos ver a un familiar cambiado o transformado. En él o en ella tiene que suceder un milagro, escúcheme bien, espiritual. Es un milagro espiritual el que tiene que suceder. Una transformación. Cuando una persona conoce a Jesucristo, nunca vuelve atrás. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas más fuertes, las luchas, las dificultades, aquel que ha conocido a Cristo no se regresa. Pedro, cuando quiso ir para atrás, las palabras de Jesús estaban ahí, diciéndole: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, dijo Pedro. Abraham está aquí. Su fe no se debilita porque él esperó y confió en el Señor. Era imposible. Vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 37. Cuando Dios lleva al profeta Ezequiel, lo pasa por el medio de todo este valle de huesos secos. Vivirán estos huesos, verso 3. Vivirán estos huesos. Señor, tú lo sabes. La situación por la que estás atravesando, Dios sabe lo que estará sucediendo. Profetiza, dice el Señor, sobre estos huesos. Dile de esta manera: huesos secos, escuchen palabra de Dios. La esperanza nos lleva a bendecir, a declarar sobre esa situación todos los días, que en sus labios haya una confesión de poder diciendo que ese familiar, que esa situación usted la verá resuelta todos los días. El Señor le dijo al profeta: profetízale, así ha dicho el Señor. Usted no cambiará a alguien con buenas intenciones o con palabras muy lindas. Usted lo va a cambiar con el poder de la palabra de Dios. Estamos. Verso 7. Profeticé como me fue mandado. Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Verso 8.
Miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de todo, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo el Señor, profetiza al espíritu, así ha dicho el Señor. Miren esto. A donde nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios es al espíritu de la persona. Es al espíritu de la persona. Se lo vuelvo a repetir. Es al espíritu de esa persona donde nosotros tenemos que profetizar. Señor, te doy gracias porque sé que el Espíritu de Dios está trabajando en el espíritu de este familiar. Que tú estás transformando su corazón. Que tú estás transformando en ellos su forma de ser. ¿A dónde tenemos que profetizar? Al Espíritu. Porque en el Espíritu está la conexión, la comunión con Dios. En el alma están las emociones, están las luchas, están las batallas. Pero en el Espíritu, dice el Señor, tendrás que profetizar. Le profeticé, dice. Profeticé. Y entró espíritu en ellos. Vivieron y estuvieron sobre sus pies un gran ejército. Hijo de hombre, me dijo, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, así dice el Señor, profetiza. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. El único que puede sacar de la oscuridad, de las tinieblas, de la muerte a las personas es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios enviado a través de su palabra, enviado a través de nosotros, declarando vida sobre ellos. El Espíritu Santo es el que da vida. El único que puede darle vida a los muertos es Dios. Amén. Las personas que están espiritualmente en tinieblas, en oscuridad, Dios es el único que les da vida. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, Abraham se lo entregó. Entrégalo, sacrifícalo. Abraham se fue con él. Isaac llevaba la leña en sus espaldas. Isaac es una figura de Jesucristo. Aquel muchacho salió obediente con su padre Abraham. Y cuando en el momento en que está allí para ofrecer el sacrificio, Dios, el ángel de Dios, le dice, no lo hagas, Abraham, porque ya sé que tú me amas. En el libro de Hebreos dice, atención a esto. Por la fe, verso 17, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia. La clave, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham estaba pensando esto. Yo sé que si sacrifico a mi hijo Isaac, Dios lo va a levantar. Dios lo va a hacer. ¿Se murió algo? ¿Usted cree que eso se acabó ya? Déjeselo hacia el Señor porque Él es tan poderoso que va a hacer resucitar algo mejor. Cuando Cristo resucitó, Él no resucitó Él mismo. Cuando una persona muere en Cristo, estoy hablando de una muerte espiritual, no física. Cuando muere al pecado, cuando la persona muere al pecado, resucita una diferente. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, cuando Él resucita, Él no era el mismo. María Magdalena, que estaba en el huerto allí donde enterraron a Jesucristo, no lo sepultaron. Cuando fue a buscar a Jesús no estaba. Aquel hombre le dice, María, ¿a quién buscas? Le dice, ¿a quién buscas? Ella dice, dirigiéndose al hortelano, estoy buscando a Jesús. Ella vio al hombre, lo estaba viendo, con el cual ella estaba interactuando. Pero no lo conocía, porque era Jesús de una manera diferente. Por eso a ti no te conocen. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Ya no eres el mismo. Ya no haces esto, ya no haces aquello. No eres la misma persona mal geniada.
No eres la misma persona mal hablada. Te veo que sucedió algo en ti. Es lo que sucede en alguien cuando ha rendido su vida a Cristo. Cuando la persona se levanta, no la van a conocer. Es la diferencia en aquel que ha conocido a Jesucristo, la verdad. Todo lo viejo se acaba. Dice la Escritura que Abraham estaba pensando que Dios era tan poderoso para levantarlo. ¿Cree usted que Dios es tan poderoso para darle vida a esa situación? Espere. No haga cosas. No mueva lo que Dios no ha movido. No se adelante a lo que Dios no le ha dicho que vaya y tome. No escuche lo que Dios le ha dicho que no escuche. Espere en Dios. Esa es la esperanza. Cierro con Abraham. Dice la Escritura que la promesa se cumplió. Creyó que todas las cosas iban a cambiar. Es el regalo que tiene el Señor para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando Abraham terminó todo esto, fue llamado el padre de la fe. Abraham es único. Dios nos encontró a Abraham a la vuelta de la esquina. Como Dios hizo con nosotros, Él lo llamó a usted. Y usted es único para un propósito especial. La esperanza que usted tiene en ver cambiadas las cosas, no la pierda. Sigue esperando pacientemente. Lo vas a ver. Verás los cambios. Dice la Escritura que nosotros no somos de los que retrocedemos, que seguimos para adelante. Abraham, después de que tuvo a su hijo Isaac, vivió 75 años más. Es la esperanza que el Señor tiene para nosotros. Este año, tal vez usted querrá ver, antes de finalizar, un cambio en alguien. Pero es que Dios no se mueve por años. Nosotros sí, nos movemos por un calendario. Dios se mueve de una manera diferente. Tal vez si no llega el cambio este año, siga esperando. Espere en Dios, confíe en Dios. ¿Cree usted que Dios hará lo que tiene que hacer en su vida? Seguro que lo hará. Yo lo he visto. Y sigo esperando muchas cosas más. Y sé que Dios lo estará haciendo en usted. Yo sé que hasta el día de hoy el Señor ha estado obrando en sus vidas. No se desanime. No diga ya no más. No diga dónde está Dios, porque me está sucediendo esto, porque Dios se olvidó de mí. Dios nunca se olvida de nadie, porque Dios no se mueve. Dice la Biblia que la tierra no tiene espacio para Él. Él está ahí, Él está a su lado, acompañándolo todos los días de su vida. Dice la Escritura en el Salmo 33, 18, el ojo de Dios está sobre los que le temen, para guardarlos y extenderles su misericordia. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor una vez más que nos dé la fuerza para seguir esperando, para confiar en Él, para seguir luchando. La esperanza nos da consistencia de que nosotros estamos uniendo la palabra de Dios con nuestra forma de vivir.